Hola amigos, seguidores de las plataformas YouTube y Facebook y plataformas aledañas. Bueno, mi nombre es Horacio Quintana, fui profesor del Instituto de Folclore de Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires, y soy profesor de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, EMPA, y conocida como EMPA. Y bueno, quiero primero agradecerles a todos los seguidores y amigos de estas plataformas el haber formado parte de esta amistad. Este, bueno, eh, creo que era hora de hacer un agradecimiento, por un lado, y por otro lado, también abrir un espacio dedicado a este instrumento, que hay muchos eh, que están trabajando muy fuerte en esta cuestión, en este tema. Bien, yo lo que quiero, lo que deseo es arrojar un poquito de luz sobre esta cuestión, fundamentalmente sobre la quena en esta primera parte, en este primer, podríamos decir, primera entrega, sobre esta quena que es la modelo, la quena que nosotros llamamos en sol, es decir, eh, un instrumento que está, cuyo tubo está afinado en el sonido sol. A partir de ahí nos entrega con mucha facilidad una escala diatónica en esa tonalidad, en sol mayor. Por supuesto que es la quena apropiada para tocar en la menor, en re menor, en do mayor, en fa mayor, en sol menor. Bueno, en varias tonalidades accesibles a este tubo, y que no es casual que usemos esta quena como modelo, porque con ella comenzamos cuando estudiamos por música, con la armadura de clave sin ningún tipo de alteración. Simplemente la escala de sonidos naturales que tenemos va a ser do mayor, la menor. Sol mayor sí tiene un sostenido en la armadura de clave. Y también resaltar que este instrumento es un transpositor de octava. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el sonido que yo voy a hacer sonar, que va a sonar, está una octava más agudo que lo que yo lo voy a notar. Lo voy a notar en la segunda línea complementaria descendente. Y va a sonar en la segunda línea de la pauta. La pauta son las 5 líneas y los 4 espacios del pentagrama. Bien, entonces, instrumento modelo, quena, denominada por lo general en sol. Bien, voy a comenzar por hablar de dos o tres aspectos fundamentales. El cómo tomar el instrumento, cómo respirar y cómo emitir el aire de modo tal que produzca un sonido musical, un sonido audible en términos musicales, es decir, que no sea un ruido o una desafinación. Uno de los cucos de estos instrumentos, tanto del siku como de la quena, son bueno, el llamado hiperventilación. La hiperventilación y esa sensación lipotímica que solemos sentir al tocar instrumentos de viento, y no es propiedad de la quena ni del siku solamente, es propiedad del cómo el cuerpo humano va recogiendo la información que la respiración nos entrega. Es decir, nosotros respiramos de un modo en la vida cotidiana que no vamos a respirar al tocar un instrumento de este tipo. Eso por un lado. La respiración yo la propongo siempre desde la nariz, que es el calentador natural del organismo, es decir, que el aire entra frío
se calienta en la nariz, entra a los pulmones, va hacia abajo, la última parte de los pulmones, la zona baja, y ahí lo vamos a almacenar de algún modo, si podemos decir eso, para subirlo luego con una columna uniforme, pareja, que nos permita hacer una emisión y producir un sonido. Bien, en cuanto a la embocadura, lo llamada embocadura, porque no hay tal embocadura, acá hay un tubo abierto, abierto, abierto. Es la propiedad de la quena, contrariamente al siku, que es tubo abierto, cerrado. Entonces, ahí tenemos, por eso suena el siku, el mismo largo de tubo, suena una octava más abajo. Entonces, con tres dedos de la mano derecha abajo y tres arriba y el pulgar atrás, cerrando, vamos a comenzar a trabajar esto. Yo me voy a dirigir fundamentalmente a aquellos que comienzan con el instrumento de cero. En mi propuesta para este video, que arranquemos con aquellos que quieren, con una quena que han comprado o que van a comprar, se van a regalar para estas fiestas, comenzar a tocar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder producir un sonido y por otro lado no sentirme mareado? La hiperventilación es ineludible en las primeras etapas, en el primer momento. Pero hay cómo sortear esa cuestión. El organismo se va adaptando a ese ejercicio. Entonces, con los músculos de la boca, de la cara, los músculos faciales, orbicular superior, orbicular inferior, risibles, esternocleidomastoideo, vamos a construir un rudimento de embocadura para dirigir el aire hacia la escotadura. Es decir, esto que está acá es un filo y se llama escotadura. Entonces, a partir de ahí, yo voy a apoyar el instrumento en el mentón, la parte inferior, acá, con las dos puntitas estas que toquen el labio superior, cuando yo tengo la boca en posición normal. Voy a adelantar un poquito el mentón, este movimiento, y riendo un poco ese rudimento de embocadura, riéndole un poquito, voy a atacar con la lengua, este es el otro músculo que voy a utilizar para producir sonido. Y con ese sonido, que este es un mi, con este sonido solo, voy a comenzar. Puedo comenzar con todo el instrumento abierto. Pero yo tengo una quena, que está afinada y está armada de modo tal que el sol natural de la segunda octava, este es el de la primera, este es el de la segunda, este de la segunda en las quenas que nosotros conseguimos en los comercios, suena así, abierto todo, absolutamente abierto. Entonces yo voy a cerrar este orificio de arriba, pero en mi quena. En todas las demás quenas van a estar, porque esta es una quena de un diseño muy antiguo que yo conseguí y que me obligó a trabajar de esta manera. Es decir, como la flauta dulce, como otros instrumentos aerófonos que se utiliza para dar el sonido del orificio posterior afinado. Entonces, el fa sostenido es igual, cierro atrás y abro todo adelante, y el mi, fa y sol. Eso es lo que vamos a trabajar al principio, con esos sonidos, atacando con la lengua nada más, inspirando por la nariz y construyendo una embocadura pequeña, una pequeña sonrisa si se quiere. Vamos a empezar a dar los golpecitos con la lengua entre los labios, como si tuviésemos una pelusa que queremos sacarnos y expulsar.
como si tuviésemos una basurita en la punta de la lengua y queremos expulsarla. Entonces, en este primer video vamos a dirigirnos a estas primeras acciones que nos van a permitir después trabajar más profundamente y desarrollar complejidades en este instrumento. Bueno, yendo a la acción, vamos a ver cómo es esta cuestión de respirar ahora. La inspiración dijimos, o le dije, que la hacemos por la nariz. Mandamos el aire abajo hacia el diafragma. El diafragma es una membrana que contiene nuestras vísceras, digamos, dentro de una cavidad. Esa membrana se va, en la medida en que entra el aire, se va estirando, o sea que la parte baja de los pulmones va a alojar una cantidad de aire muy interesante, y eso es lo que nos va a permitir no tener sensación lipotímica profunda, fuerte. Es decir, esta hiperventilación se va a ver morigerada por esta acción. Es decir, inspiro por la nariz, mando abajo, expando la zona abdominal, la membrana llamada diafragma, y voy a comenzar a hacer una emisión del aire voy a hacer pequeños toques, no sonidos largos, sino pequeños toques. Vamos a ver cómo es. Entonces, elijo una digitación sencilla, fa o mi, y desde ahí comenzamos a trabajar. No complejizarnos con las digitaciones. Por ahora, solamente para sacar sonido y que este sea mínimamente escuchable, vamos a limitarnos a poca digitación y a que el organismo empiece a registrar todo lo que simultáneamente necesitamos para producir ese sonido. Es decir, la respiración, la cuestión del diafragma, los músculos faciales, cuáles son los que participan, y esta mínima digitación que vamos a realizar, sosteniendo la quena en el orificio 3, porque los orificios los vamos a enumerar para tener más un código, digamos así, de comprensión. Este es el orificio distal, este es el orificio 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el orificio 7 está en la parte posterior. Yo voy a tapar el orificio 6 y 7, voy a apoyar la quena ahí, y sonidos lisos que nos permitan escuchar y sentir que cada vez que expulsamos el aire, este se convierte en sonido. El sonido es aire en movimiento, por lo tanto, está bueno ya comprender estos aspectos acústicos que también nos van a interesar en el futuro. Entonces, con estas sencillas acciones comenzamos este trabajo. Podemos agregar, si nos va bien en estos primeros escarceos, bueno, fa, o el sol, o el re. Tapo 6, 5 y 7, y tengo un re. Yo el sonido lo produzco a veces con un poquito de vibrato, pero el sonido liso en esta etapa es el que corresponde. Bueno, mucho hay de discutible en todo esto, por supuesto. La subjetividad está por encima de cualquier interpretación. No nos olvidemos que, bueno, Nietzsche ya lo decía, ¿no? No hay hechos, sino interpretaciones. Y creo que mi aporte, que es esto que estoy haciendo, tiene que ver con la experiencia recogida durante más de 35 años tocando este instrumento y dando clases, tanto del siku como la quena, en el Instituto de Folclore, en el IFA, y en la EMPA, en Avellaneda también, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí soy profesor del FOBA, de la formación básica, que son 4 años
contando con el preparatorio, que es aquella etapa en la que uno entra sin ningún conocimiento musical, y la tecnicatura sobre el instrumento, que es la etapa posterior, que son otros 4 años. Bien, por hoy creo suficiente. Si les gusta, marquen lo que tengan que marcar, y si en caso contrario, pongan las críticas. Yo las estaré escuchando y también, o leyendo, y también la intención es, en las próximas entregas, superar alguna dificultad y o mejorar este trabajo. Bueno, les mando un saludo y hasta pronto.